Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar esta mañana nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues estamos todavía en una situación todavía crítica, pero con esperanza, ya que se escucha que bueno, pues ya en este mes se van a empezar a vacunar a las personas para que podamos nosotros, a partir del año que viene, poder continuar con nuestra vida. Y bueno, esto es algo de esperanza y espero que también, que todos los domingos, que a través de que mis hermanos comparten, pues te traigan esperanza, aliento y el deseo de seguir adelante, porque ese es el propósito de todos los hermanos que de alguna u otra forma, pues cuando ellos emiten un mensaje, no es otra cosa que es la palabra de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que quieren venir a alentarnos. Y bueno, y en esta mañana yo quiero estudiar un tema que es Jesús el buen pastor, basado en el libro de Juan, capítulo 10. Ahí vamos a estar estudiando, y si tú me quieres acompañar, si tú tienes una Biblia, ir a Juan, vamos a estar estudiando ahí. Y vamos a orar, hermanos, les invito a que inclinen su rostro y vamos a decirle así a nuestro Dios. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana que tú nos permites nuevamente abrir la luz de un nuevo día y que podamos percibir, Señor, tu bondad, tu misericordia. Y a pesar de que muchos de nuestros hermanos han sufrido pérdidas, algunas enfermedades, Señor, pues tú todavía nos mantienes en pie, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, aquellos que han perdido algún familiar, aquellos que han estado enfermos, Señor, que tú los has levantado, Señor, y reconocemos que solo en tu bondad y en tu misericordia estamos vivos, Señor. Te agradecemos para aquellos que nos has mantenido aún en esta pandemia con salud, Señor, con trabajo y con alimentos. Te damos gracias. Yo te pido también por todos nuestros hermanos que han estado enfermos, que los has sanado, Señor, pero también por aquellos que en estos momentos se encuentran enfermos. Por nuestro hermano Enrique Cisneros, te pido por él, Señor. Y te doy gracias por todos nuestros hermanos que has recuperado, por la salud de Lidia, Señor. Y por si algún hermano se me escapa, Señor, que tú los bendigas, algún familiar de mis hermanos, que los sigas bendiciendo, que bendigas a nuestra hermana Sol y que tú la restablezcas, Señor. Ayúdanos en este mensaje, guíanos, porque tú eres el buen pastor. Por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos al capítulo 10 ya de este libro de Juan. Y ya estamos terminando el año. Prácticamente nos quedarían otros tres mensajes de este año. Y yo espero que tú sigas con nosotros y nos empecemos ya a organizar. Ya estamos organizándonos para que primeramente Dios el próximo año pues podamos abrir los grupos y podamos seguir estudiando la palabra. Mira, es muy importante porque a través de la palabra hoy me he dado yo cuenta que aunque podamos estar estudiando la palabra, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Yo a través de que estamos estudiando el libro de Juan, me doy cuenta de que el libro de Juan lo que nos quiere proyectar a través de Jesús no es otra cosa más que Él es la luz del mundo, ¿no? Él es el agua viva, Él es la luz, Él es la resurrección y la vida. Son muchas imágenes que hemos encontrado en el libro de Juan y precisamente ahora vamos a una imagen del pastor que nos trae a ti y a mí, nos trae confianza porque vamos a encontrar palabras contundentes, palabras que cuando tú y yo leemos con cuidado nos damos cuenta que a veces en alguna otra forma estábamos equivocados en nuestra forma de creer, en nuestra forma de pensar, pero cuando venimos a la palabra, el mismo libro de Juan, nuestro mismo Señor Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres, nos va a motivar a pensar de otra forma, a actuar de otra forma. En las circunstancias y en los momentos que tú estamos viviendo, Él nos va a llevar porque Él es el buen pastor. Y mira, si quieres vamos ya a Juan capítulo 10, versículo 1, dice así: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Aquí hay unas palabras muy, de hecho en Reina Valera dice, de cierto os digo.
Y estas palabras no era otra cosa más que el Señor quería que sus oyentes, que sus discípulos, pusieran atención, porque lo que iba a decir, el Señor Jesús dijo muchas cosas importantes, o todo lo que dijo es importante, pero había cosas en las cuales el Señor quería que pusiéramos mucha atención para que tú y yo pudiéramos entender, y esta mañana Él quiere que tú y yo entendamos. Por eso ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Y esta imagen, bueno, nos traslada a Jerusalén, nos traslada a un mundo rural en donde hay un pastor y efectivamente, bueno, aquel que no entraba por la puerta y que entra por otro lado, que entra por una ventana, que no entra por donde se debe de entrar, bueno, se considera que este es un ladrón y que viene con algún propósito no genuino, no positivo, sino que trae un propósito negativo, un propósito de robar, de hacer algo malo. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Y también quiero recordarles que el Señor se está dirigiendo, se está confrontando con los líderes religiosos de su tiempo. Estamos hablando de los escribas y los fariseos, que en ese momento eran la autoridad máxima del pueblo de Israel, y todos escuchaban a estos líderes, y no es que esté mal. De hecho, el mismo Señor Jesús les dice a las multitudes: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, ¿no? Porque ellos dicen y no hacen. O sea, en sí, ellos lo que transmitían era la palabra, pero no había una congruencia con su vida. Tal pareciera que podríamos pensar que a veces es lo que a ti y a mí nos pasa, ¿no? Que nosotros podamos estar enseñando una cosa y viviendo otra. No hay integridad en nuestras vidas, ¿no? No hay esa genuinidad de un cristiano auténtico que se debe de comportar, que debe de actuar conforme a lo que ha aprendido a través del Señor Jesús, a través de la palabra. Entonces, Él está confrontando con los líderes, y precisamente lo está diciendo por eso. El que no entra por la puerta, el que no sigue las palabras del Señor, pues afortunadamente a veces nos equivocamos, o desafortunadamente nos equivocamos, porque no seguimos las instrucciones del Señor Jesús. Y mira, dice, el que entra por la puerta, versículo 2, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y mira, y esta imagen es una imagen de un pastor oriental, no occidental, porque aquí cuando nosotros vemos el pastor occidental, pues va atrás de las ovejas. Si tú recordarás imágenes de pastores, pues los pastores van atrás de las ovejas y buscando y que no se dispersen. En cambio, el pastor que estamos estudiando aquí, el pastor oriental, es un pastor que va adelante, ¿sí? Un pastor que va adelante y que las ovejas lo siguen, ¿sí? Esto es totalmente diferente, y de veras de esto deberías de tener una imagen. Yo me recuerdo que esta imagen está no sé si en los 10 mandamientos, en Ben-Hur, al final de la película, hay un pastor que va caminando, ¿sí? Y las ovejas van atrás de él. Y precisamente este es un pastor oriental, diferente a lo que hoy habíamos conocido. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, las ovejas lo conocen y las ovejas lo van a seguir, conocen a su pastor. Entonces esta imagen nos quiere decir que tú y yo tenemos que saber y reconocer la voz de nuestro pastor, reconocer la voz del que nos va a guiar, ¿sí? Por eso a veces en momentos difíciles, esta imagen, y lo vamos a estudiar más adelante, nos vamos a dar cuenta que el propósito del pastor era proteger a las ovejas, ¿sí? Nos recuerda en el Antiguo Testamento a David, ¿sí? Que él era un pastor, y cuando venían osos o algún animal que quería tomar presa a las ovejas, él defendía a las ovejas. Y ese es el propósito del pastor. El propósito del pastor es guiar, ¿sí? Llevar a lugares a buenos pastos. Y ese es nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro Señor Jesús, que tú y yo hemos escuchado su voz, que tenemos que seguirlo. Y que a veces, como en la semana no podemos nosotros compartir, a veces sí nos podemos sentir confundidos, porque sí reconocemos que nuestro Señor Jesús es nuestro Señor, que pertenecemos a una comunidad de fe, pero algo que nos confunde tal vez es la situación que tú y yo a veces vivimos.
La situación que tú y yo a veces vivimos nos hace que cuando esta situación se complica o nuestra vida es complicada, pues tenemos, en ciertos momentos llegamos a dudar si verdaderamente Jesús es nuestro pastor, si verdaderamente queremos ser guiados por Él. Pero estas palabras nos vienen a decir que Él es el que va a estar al pendiente de tu vida. Él ha estado pendiente. En todo este tiempo que hemos tenido, que ya prácticamente van a ser pues 10 meses, nos damos cuenta que durante todo este tiempo el Señor ha estado con nosotros. Y tal pareciera que tú y yo no lo pudimos haber percibido por la situación que vivimos, pero el Señor está con nosotros, está ahí con nosotros, ahí guiándonos, dándonos pastos verdes, protegiéndonos. Él es nuestro Dios. Y espero que tú y yo lo podamos percibir. Y fíjate, porque a veces lo que puede pasar es lo que le sucedió a los líderes religiosos. En el versículo 6 dice: Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Sí, y a veces tú y yo también no podemos captar el sentido de las palabras. El Señor Jesús trata de ser lo más claro posible con estas imágenes, ¿no? Sí, con estas imágenes que Él ya ha proyectado para ellos, y ellos no quieren reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. No lo quieren reconocer, ¿sí? Y entonces, y por eso hay esa confusión en la gente de ese tiempo, porque pues ya ellos sabían que ellos eran los líderes religiosos, ellos eran los que enseñaban al pueblo, pero había esa confusión cuando viene el Señor Jesús. Dice: pues ¿a quién seguimos? Si ellos siempre nos han enseñado. Pero veían los milagros y la forma de que enseñaba Jesús, y eso los confundía. Y los líderes, precisamente, ellos estaban confundidos y no captaban, porque habían cerrado su corazón. Su corazón estaba cerrado y ellos no podían entender el propósito de Dios para la vida de ellos mismos, ¿sí? Entonces dice: Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, y nuevamente va a tomar esta enseñanza de lo que iniciamos, el pastor de las ovejas. Dice: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Y fíjate, esa imagen que él está dando al principio, ahora él empieza a hacer una traducción para que ellos entiendan mejor. Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, a matar, a destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mira, a mí me gusta mucho esta frase. Yo he venido para que tengan vida, y la repito muchas veces en los estudios, en las predicaciones, porque es esta. Y mira, y de aquí he sacado. Él viene no para destruir, no para hacerte la vida imposible, no para que tú pienses que Dios la trae contra ti, ¿no? Él viene para darnos libertad. Él ha venido para que tú y yo tengamos vida, y la tengamos vida en abundancia. Aún en medio de las dificultades, yo les decía a mis hermanos, y a mí me pasó muchas veces. Yo recuerdo que muchas veces yo sufría el cristianismo, lo sufría, ¿sí? Era un creyente, estudiaba la palabra de Dios, pero sí se me hacía muy pesado ir al templo, estar conviviendo con los hermanos, los cantos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba sufriendo mi cristianismo. No entendía yo bien el propósito de la palabra. La palabra de Dios no es que tú vengas y a fuerzas tengas que estudiar, ¿no? Que lo tengas que hacer, no, pues lo tengo que hacer, o tengo que orar a fuerzas, ¿no? Me tengo que congregar a fuerzas. No, ese no es el propósito. El Señor no quiere a nadie a fuerzas. Como oveja no te quiere a fuerzas en el redil, ¿no? Él quiere que de tu propia voluntad. Él te está diciendo, Él ha venido para que nosotros tengamos esa libertad, y Él nos trae a pastos verdes para que tú te sientas, ¿no? Nosotros hoy tenemos un animalito que yo me doy cuenta que pues lo tenemos encerrado en el departamento y se siente atrapado. Y cuando él sale, pues se siente libre, y a veces yo me he dado cuenta que él lo que preferiría sería estar todo el tiempo libre. Y eso es lo que el Señor viene, para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él ha venido a que seamos libres, ¿sí? De los pensamientos que nos cautivaban, libres del pecado, ¿no? Porque antes tú y yo queríamos hacer cambios, pero no los podíamos hacer. Pero ahora, con la guía de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesús, podemos saber por dónde vamos, ¿sí? Antes estábamos como ovejas sin pastor. Eso es también una frase que repetimos muchas veces, y hay cantos: andábamos como ovejas sin pastor, hasta que vino el Señor Jesús. Y esta imagen pues nos recuerda que nuestra vida antes del Señor Jesús
pues era incierta, era de peligros, ¿no? No sabíamos a dónde íbamos. Tal vez hasta ovejas así desnutridas, flaquitas, ¿no? Porque no había alimento. Pero cuando viene el Señor Jesús, viene a reanimarnos, ¿sí? Viene a hacer que en nuestra vida y la perspectiva que tengamos de la vida, de la iglesia, ¿sí?, de los creyentes, sea otra, muy diferente, ¿no? Y que claro, mira, lo tenemos que decir, lo hemos dicho muchas veces. A veces hemos puesto muchas expectativas en la iglesia, hemos puesto muchas expectativas en el pastor, en los líderes, y cuando ellos fallan, pues eso hace que tú y yo nos desanimemos. Pero yo le decía a los hermanos que eso es las ovejas, no el pastor, ¿sí? Porque el que nunca nos va a fallar es el Señor Jesús. El Señor Jesús va a estar ahí siempre consolándonos, siempre guiándonos, ¿sí? Y como les decía, nosotros simplemente somos instrumentos que el Señor quiere usar para bien, para que podamos ser ese canal de bendiciones para aquellos que hoy por hoy necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Porque hoy todos necesitamos. La gente está muy necesitada de escuchar a Dios, de escuchar a nuestro Señor Jesús, y que seamos guiados por un buen pastor, ¿sí? Guiados por un buen pastor, porque precisamente Él está hablando esta imagen porque se lo está diciendo a ellos como líderes, que son guianza para las demás gentes, pero que no tienen esa contundencia, ¿no? Por eso mucha gente se admiraba de la doctrina del Señor Jesús, porque dice que predicaba como quien tiene autoridad. Y ese que como quien tiene autoridad es cuando tú tienes la seguridad de lo que estás diciendo y de lo que estás haciendo. Entonces el Señor, su vida era congruente con lo que predicaba, ¿sí? Y tal vez en el liderazgo a veces eso es lo que a ti y a mí nos falta. Podríamos decir que somos cristianos, pero a veces pues no podríamos dar testimonio. Yo les compartía a mis hermanos que esta semana pues un día salí tarde de trabajar y me pidieron un Uber, me vine en un Uber y me tocó una señora, que muy positiva la señora. No le pregunté si era cristiana, pero ella me dijo, ¿cómo le fue su día? Y le dije, pues, pesado, porque mire, estoy saliendo a estas horas y fue difícil. Y me dije, pues no se preocupe, usted llegue y descanse. Y me empezó a platicar que ella tiene un tío que pues está sufriendo una enfermedad y que lo está atendiendo, y que no es fácil atender a un enfermo. Pero me dije, con todo esto, y que sus hijos y su esposo y las actividades del hogar, y que tiene otro trabajo, entonces yo veo perdón, yo veo una persona que no sé si tiene el Señor, pero yo veo una persona que es positiva y que yo debería estar en el lugar, yo les debería estar dando ánimos a esa persona, ¿no? Porque yo conozco de la palabra de Dios, conozco a Jesús, conozco a Dios, formo parte de una comunidad de fe. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Pues que a veces pasa eso, que no nos damos cuenta, no entendemos como estos líderes, no entendemos el propósito de Dios, no entendemos que tenemos todo con Jesús, todo lo tenemos. Él es el agua viva, Él es el pan que descendió del cielo. Él nos sustenta, Él nos guía. Fíjate, todo lo que podemos nosotros armar en el Evangelio de Juan, pues nos está diciendo todo lo que el Señor Jesús es, ¿sí? Entonces, pero a veces nos falta un poco de entendimiento. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿sí? El asalariado no es el pastor, y él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Fíjate, y aquí esta imagen, bueno, pues las conocemos. Cuando tú y yo somos asalariados, ¿sí? Trabajamos en una empresa, y si de repente esta se quema, bueno, pues lo que tú y yo vamos a hacer es huir. Pero si tú y yo somos los dueños de esta empresa, pues nos vamos a quedar para ver la forma de apagar, de salvar nuestro patrimonio. Así es, así, nosotros como seres humanos así somos. Cuando es algo que nos interesa mucho, que nos importa mucho, que es nuestro, pues lo vamos a defender, lo vamos a procurar, vamos a hacer todo lo posible para que podamos rescatar eso que está a punto de perderse. Y así es, o sea, cuando tú y yo somos asalariados, pues huimos, pero cuando no, tratamos. Y esa es la imagen que el Señor quiere decirnos, que te quiere dar seguridad a ti. Dice, mire, yo soy el buen pastor. Y todos podrán huir, todos se podrán ir, pero yo no me voy a retirar, porque Él es el pastor y somos dueños de Él, y entonces Él tiene la finalidad como Él dice, Él da su vida, Él dio su vida por ti, por mí, ¿sí? Él no... y lo vamos a ver más adelante, Él dio su propia vida, Él la entregó, ¿sí? Dice, yo la quiero entregar, le dijo a nuestro Padre Dios, yo quiero entregar mi vida por el ser humano. Y entonces vemos que entonces esta imagen de un buen pastor, ¿sí? De alguien que desinteresadamente pone su vida,
por aquellos que ama, por aquellos que quiere. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesús, el cual está con nosotros a través de guiarnos, de darnos pastos verdes, ¿sí? Porque lo hemos dicho, a veces tenemos las predicaciones, tú hoy te metes en YouTube y yo recuerdo que me dicen unos hermanos, es que yo no solo veo esta, yo veo otra predicación, veo la de Veracruz, veo la de... Y ven muchos lados y siempre tratan de estar conectados. Estos son los pastos verdes que tú y yo nos van a mantener robustos, ¿sí? Robustos, para que podamos nosotros seguir, ¿no? Seguir, tener fuerzas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y mira, y en esta parte, pues si tú no estás seguro de que eres oveja de nuestro Señor Jesús, pues deberíamos de pedirle, Señor, pues confírmame que yo soy parte de ti, que soy un miembro de la iglesia de Betel, que soy un miembro de otra iglesia, porque es lo que vamos ahorita a ver, dice, que soy tuyo, ¿no? Porque a veces tenemos esta idea de que cuando nosotros pertenecemos a cierta denominación, pensamos que nuestra denominación, oílo bien, pensamos que nuestra denominación o nuestra iglesia es la única que se predica la sana doctrina o que tiene la verdad. Yo muchos años pensaba así, en la iglesia donde yo me inicié, yo dije, bueno, pues gracias te doy porque me trajiste a la iglesia verdadera. Pobrecitos aquellos que están en otra iglesia porque pues están completamente erróneos. Y fíjate, este era mi modo de pensar y así pasaron muchos años que yo pensaba que en donde estaba era lo correcto y que todos los demás estaban mal. Pero mira, hoy a través de esta palabra descubrimos algo extraordinario y que yo te invito a que tú reflexiones acerca de lo que vamos a leer. Fíjate, dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo atraerlas. Así ellas escucharán mi voz. Fíjate, él le digo a los hermanos, hace 2000 años, más de 2000 años, este libro se estaba escribiendo, estas palabras de nuestro Señor Jesús estaba diciendo. Él ya tenía seguidores, tenía discípulos. Pero dice, pero va a haber más. Fíjate, estamos hablando ya hace 2000 años y él ya está proyectando que tú y yo íbamos a escuchar su voz, ¿sí? Que íbamos a escuchar, que lo íbamos a reconocer como nuestro Señor y Salvador. Y lo íbamos a reconocer. Y luego fíjate lo que dice, voy a leer nuevamente el 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Fíjate. Y aquí es algo que yo he entendido, que el Señor no tiene sucursales, o sea, no tiene... nosotros como seres humanos pues ponemos a nuestras iglesias nombres, pero el dueño de todas las iglesias, el dueño de todo creyente es el Señor Jesús, es el Señor Jesús, ¿sí? Sí, es el Señor Jesús definitivamente. Por eso ahora cuando nosotros tenemos contacto con otros creyentes de otras denominaciones, con otros pensamientos, pues nosotros ahora respetamos, ¿no? Respetamos esa forma de pensar y los invitamos y de así se formó la iglesia de Betel, ¿no? Un día tal iglesia nos mandó a que abriéramos un estudio bíblico, pertenecía a esa iglesia, pero después se fueron integrando otros hermanos de otras iglesias y entonces ahí aquellos que hemos tenido esa experiencia nos damos cuenta que somos hijos de Dios. Y aunque en diferentes iglesias estábamos, pero el día X nos reuníamos nosotros y ahí convivíamos y platicábamos, teníamos un mismo Señor, una misma palabra, ¿sí? Escuchábamos, sí teníamos pensamientos en cuestiones de interpretación, a veces teníamos un poco de diferencia, pero algo que pudimos constatar que a través del tiempo, la amistad, el cariño de los hermanos, el estudiar la palabra, nos dimos cuenta que a veces que nosotros hacemos las diferencias. Dios no hace la diferencia. Dice el apóstol Pablo que ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿no? Ya no hay esclavo ni libre, varón o hembra, ¿no? Sino que no hay estatus, ¿no? Rico o pobre, sino que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces, en esa igualdad, y yo leyendo este texto que habrá un solo rebaño y un solo pastor, mira, hoy yo por eso oro por los pastores de la iglesia y oro por las iglesias. Porque el Señor nos ha mostrado a través de estas palabras que estamos estudiando que Él es un solo pastor. Porque a veces cuando nosotros invitamos a otros hermanos a tomar estudio, a que participen en nuestros estudios, yo he escuchado y dicen, no, ¿sabe qué? Es que yo no puedo ir a su estudio porque pues es que eso se estaría, si nosotros permitimos ir a creyentes, es robar ovejas, ¿sí? Cuando tú y yo estamos estudiando aquí, y a mí alguna vez me lo dijeron, no, es que tú te estás llevando las ovejas, ¿no?
Pero ¿cuáles ovejas? Si las ovejas, ¿de quién son aquí lo que hemos leído? Las ovejas son del Señor Jesús. No me pertenecen ni a mí, ni al pastor de enfrente, ni a otros pastores, no. Simplemente nosotros somos colaboradores del Señor, pero el verdadero pastor es nuestro Señor Jesús. Y Él tiene sus ovejas en diferentes iglesias. Y cuando dice que hay un solo pastor y un solo rebaño, yo puedo pensar que Él está en todas las iglesias, ¿sí? Es como esto de las traducciones de la Biblia. Fíjate, nosotros cuando pensamos, y yo también hice ese pensamiento, fíjate, pensé, ¿no? Cuando empecé en mi caminar en la fe, pensé que Dios me había llevado a la iglesia única y verdadera, y que todos los demás estaban equivocados. Y después, pues doble premio, porque tenía Reina Valera 60 o 1909, y me dijeron, ¿sabes qué? Esta es la única y esta es la verdadera, y todas las demás están equivocadas. Entonces, cuando yo escuchaba eso, dije, ay, qué bueno, pues Señor, te agradezco. Me trajiste a la verdadera iglesia y me das la verdadera traducción de la Biblia. Pero cuando ya vamos avanzando en el estudio, nos damos cuenta que Dios es un Dios tan grande que no puede caber en una sola iglesia, en una sola denominación, ¿sí? La iglesia del Señor es universal, es grande. Él es el pastor de todas estas iglesias. Y cuando yo empecé a estudiar las traducciones, yo me di cuenta que Dios también no puede caber. Dios es tan grande, es un Dios tan grande que no puede caber en una sola traducción. Dios no se puede ser predicado en un solo lenguaje. Dios tiene que ser predicado en muchos lenguajes. Por eso hay muchas traducciones de la Biblia. Y yo agradezco que hoy tú y yo venimos en un tiempo en el cual tenemos esa gran bendición, que podemos tener muchas Biblias de muchas formas y que podemos leer, que es la misma palabra de Dios, ¿sí? Yo lo he dicho, a veces el propósito, mira, a veces lo que tú y yo nos atoramos, y nos atoramos en ese tiempo, es que una palabra, y me podrán decir algunos, es que hermano, es que una palabra puede cambiar el significado. Sí puede cambiar el significado, pero el propósito, oílo bien, pero el propósito de la Biblia va a ser siempre el mismo. Aquel que la lea se va a convertir al Señor Jesús porque escucha su voz, oye su voz, no porque una palabra se tradujo mal o se puso mal, no. Yo lo he dicho así con esta seguridad, ¿no? Nosotros compartíamos en el reclusorio Oriente y ahí llevábamos Biblias. Y mira, yo les decía que si podíamos llevar una Biblia de Testigo de Jehová, que son a veces las que son más atacadas, y yo me doy cuenta que si llevamos una Biblia y la dejamos ahí, si alguien la toma y la empieza a leer, él no se va a decir, ay, es que esto viene mal traducido, es que esta palabra no viene. Él la empieza a leer y descubre al Señor Jesús. Ese es el propósito, descubrir al Señor Jesús a través de la palabra, ¿sí? Esa palabra tiene la capacidad de hacer que la persona crea en el Señor Jesús, que cambie su vida, que piense de otra manera, ¿sí? Y ahí hay muchos hermanos que adentro han cambiado su vida con diferentes versiones de la Biblia. Porque el propósito de la Biblia es hacer cambios en la persona, ¿sí? Que tú y yo podamos entender y que nuestra vida sea diferente a como pensamos, ¿sí? Entonces, si tú y yo a veces nos atoramos en una versión, pues estamos mal, porque estos doctores de la ley, acuérdate, pensaban que estaban bien, ¿sí? Ellos dieron las enseñanzas y a quién estaban diciendo, pues que Jesús está mal, y ahorita lo vamos a ver. Jesús está mal, está endemoniado, ¿sí? Porque no lee la versión que debe de leer. Esta es la oficial. Cuando ¿quién ha dicho que esa sea la oficial, hermanos? ¿Sí? Dios es tan grande que no puede caber en una sola versión. Dios es tan grande que no puede caber en un solo templo, ¿no? Dios es tan grande que no solo puede ser Dios de un solo país, ¿sí? Él vino, y lo vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? No a un país, no a una nación, que en su principio era el pueblo de Israel, pero tenía un propósito para que Él fuera luz a las naciones. Entonces Dios es la luz y es para todas las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que dio a nuestro Señor Jesucristo, al pastor, al que nos va a guiar. Es de nuestra guianza, ¿sí? Todos los líderes de las iglesias somos simplemente instrumentos, no somos dueños de nada. Por eso el Señor dice, yo soy el dueño del redil, ¿sí? Y a veces, desafortunadamente, a veces los líderes nos convertimos, nos queremos apropiar del creyente y cómo, en la forma que él debe de pensar. Cuando nosotros hemos leído, el que venga a Jesús va a tener libertad de pastos verdes. Si aquí no hay pastos verdes, si aquí no se predica pastos verdes, vamos. Yo les decía a los hermanos, porque no vas a escuchar en una iglesia que tú llegues y les digas, oiga, aquí tienen sana doctrina. Y nunca voy a escuchar que diga, no, aquí no tenemos sana doctrina.
váyase a la de allá enfrente, porque a la de enfrente, ahí sí predican la sana doctrina. Pues nadie va a decir eso, hermano, ¿no? Nadie va a decir, dice, sí, véngase aquí, predicamos la sana doctrina. Pero como dice el Señor Jesús, mira, a través de que tú y yo escuchamos su voz, estudiemos la palabra de Dios, nos vamos a hacer receptivos para escuchar la voz del Señor. Y tú quieres escuchar la voz del Señor, pues ven a la palabra de Dios y vas a escuchar la voz. Porque si no, entonces nos va a pasar como aquellos líderes que, mira, lo vamos a leer, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida, ¿sí? Acuérdate lo que ha dicho. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate, eso es algo maravilloso. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Fíjate, las palabras del Señor Jesús, y tú y yo las leemos, y a veces por tal pareciera que pudiéramos ser esos judíos, ¿sí? Que lejos de entender, porque cuando viene el Señor Jesús, lo que podemos leer en la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Enseñando mandamientos de hombres, ¿sí? Estatutos de hombres, ¿sí? Y mira, y a veces se predica ahí la palabra de Dios, pero desafortunadamente la ley de los hombres se pone arriba de la ley de Dios, ¿sí? La misericordia, el amor, ¿sí? Pues eso se olvida, hermanos. No, es que está mal y a veces somos duros con aquel que no piensa o no cree como nosotros. A veces que pensamos que el creyente, o si tú que eres maestro, a fuerzas queremos que el creyente crea como nosotros, que se forme de la misma forma que nosotros, que hablemos de la misma forma. Y mira, y yo hoy lo he entendido que no es así. No puede ser así, hermano. No puede ser así, porque el Señor, en su misericordia y en su amor, Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Jesús, más que a tal iglesia, a tal denominación o a tal pastor. No, el Señor quiere que tú y yo nos vayamos formando más en Él, porque acuérdate, ya lo vimos, es un solo pastor y un solo rebaño. Y si tú en este momento piensas que en donde tú estás bien y está bien, bueno, pues también se respeta, ¿no? Pero yo te quiero decir y te quiero animar que Jesús vino al mundo y si pensáramos que la iglesia de Betel fuera la única, pues somos un grupo pequeño, ¿no? ¿Qué pasaría en el mundo? Sería una desgracia para el mundo, ¿no? Que solo Dios se fijara nada más en la iglesia de Betel y ahí estuviera. Pobrecito de los demás creyentes, ¿no? Y entonces, pero así no es, hermano. Afortunadamente, qué bueno que así no es, porque Dios vino a este mundo, ¿no? Vino a este mundo para que darse a conocer precisamente a todo. Y cuando nosotros creemos esto, bueno, pues nuestra mente cambia y podemos compartir, podemos interactuar con otros hermanos de otras denominaciones, rompemos barreras, se rompen barreras, porque el Señor ha venido a eso, a romper barreras, porque ya no lo estamos siguiendo a la denominación, al liderazgo, estamos siguiendo a Jesús. Y precisamente Él quiere que tú y yo vengamos a Jesús para que veamos, porque si no nos puede pasar para esto. Dice, de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado, loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Fíjate lo que están diciendo. Y estamos hablando de personas conocedoras que conocían la ley, conocían la Torá, ¿sí? Entonces cuando tú ves, escuchas esto, oyes. Y tú, claro, pues ahorita nosotros estamos estudiando, viéndolo de otro trasfondo, ¿no? Pero tal vez podríamos nosotros tener ese caso que a veces podemos hacer, discriminar, menospreciar a otras personas porque no creen como tú crees. Y ahí ese sería algo muy delicado, porque aquí lo estamos viendo, ¿sí? Si en ese momento tú y yo estuviéramos en ese tiempo y viéramos a los líderes, los seguiríamos, pues ellos predicaban la ley. Pero cuando viene el Señor Jesús, se confronta y aquí entonces hay esa confusión. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? Y es como lo que tú y yo, este mensaje nos debe llevar, estas palabras nos deben llevar a reflexionar. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿O estoy siguiendo al líder, al pastor, a la denominación? Porque cuando tú y yo nos concentramos, ya te dije al principio, ponemos altas expectativas. Y tarde o temprano esas expectativas se disipan y quedas desilusionado y ya no quieres saber nada de la palabra, no quieres saber nada de religión. Y así hay muchas personas que están, porque pusieron muchas expectativas en sus líderes, en su creencia, y de repente son decepcionados y terminan abandonando. Entonces, ¿a quién tú y yo debemos de seguir? ¿A quién debemos de seguir, hermano?
pues asegúrate que vamos a seguir al buen pastor. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude a escuchar su voz, que estemos atentos a escuchar su voz. Y en medio de esta dificultad, mira, Él nos va a proveer pastos verdes. Dice, de nuevo la palabra de Jesús fue un motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Y fíjate, esta reflexión es sentido común. ¿Un loco podría hablar como el Señor Jesús? ¿La enseñanza del Señor Jesús podría ser de un endemoniado o de una persona que no está cuerda? Pues yo creo que no. Tú lo ves y la gente entendía, ponía su sentido común. Dice, no, es que no puede ser, ¿no? Es que como una vez yo escuchaba en una iglesia que Jesús no es Dios, ¿no? Y que no se le debía dar adoración en una iglesia cristiana, se estoy diciendo, y a veces les parece increíble, pero como era un líder que tenía años, pues mucha gente lo seguía y le creía. Pero cuando yo veo estas palabras, pues estamos en el mismo caso. Estás ya estudiando la palabra, pues podemos tener ideas erróneas, porque no hemos escuchado la voz del pastor. Entonces el sentido común es otra cosa más, que ellos tenían que tener sentido. Veían los milagros, estaba sanando ciegos, resucitando muertos, limpiando leprosos, ¿no? Los cojos caminaban, y con todas las palabras, pues todos tenían que saber en el sentido, pues es el Mesías, es el Salvador del mundo, y como en la forma en que habla, ¿no? Pero los líderes religiosos cerraron su corazón, y tú y yo podemos a veces cerrar nuestro corazón y negarnos verdaderamente a verdades que están en la palabra de Dios. Por eso cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, necesariamente, mira, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. No podemos tener el mismo pensamiento cuando llegamos a la palabra que cuando ya pasan 3, 4, 5, 20, 30 años. Porque cuando tú ya estudias la palabra de Dios, esto te viene a dar entendimiento para que tú y yo tengamos a discernir, ejercitar el discernimiento a través de la palabra. Pero si somos personas que no estudiamos, que no oramos, ¿sí? Que no nos congregamos, cuando hoy tengamos la oportunidad, que no nos congregamos, pues ¿qué vamos a poder ser? Vamos a ser ovejas flaquitas, enquencles, ¿no? Y que pues no van a tener fuerzas, y que cuando venga una prueba, pues lo primero que van a hacer es irse del redil, ¿no? De irse del redil como la que se fue de las 99. Así literalmente nos vamos a ir, porque no hemos entendido y no hemos comprendido el propósito, oílo bien, el propósito de nuestro Dios en este mundo ahora, en medio de esta pandemia. Dios tiene un propósito, ¿sí? Y cuando yo lo leemos, yo quiero te vuelvo a resaltar, hay un solo rebaño. Debes de entenderlo, así dice la palabra. Habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor, ¿sí? No muchos pastores, ¿no? En el cual vamos a seguir al único pastor verdadero, a nuestro Señor Jesús, el que nos va a dar sanación, el que va a buscar las mejores aguas y los mejores pastos. Yo te invito a que hagamos este esfuerzo, que sigamos a nuestro Señor Jesús, que en medio de las dificultades, que estamos confundidos, ¿no? Espero que esto ya se termine. Para muchos, yo escuchaba, ojalá ya se termine esta pesadilla, ¿no? Pero yo más bien, ojalá Dios, nuestro Dios, tiene un propósito para hasta esta enseñanza de estos momentos difíciles, tiene que traer una enseñanza para tu vida y para la mía. No podemos ser los mismos, hermanos. Yo creo que cuando regresemos nuevamente a las iglesias, también las iglesias deben ser diferentes, ¿sí? Debemos ser diferentes todos los hermanos. Yo te invito a que sigamos adelante, no te desanimes. Y ya mira, ya hay esperanza. Y esta esperanza Él la trae nuestro Dios, ¿sí? Él es el que pone el querer como el hacer en los dirigentes. Él pone líderes, Él quita líderes, pone y quita líderes, presidentes, ¿sí? Él pone en el corazón de las personas que hacen esto, pues entendimiento. Le ha dado el entendimiento, ha dado sabiduría, ¿sí? Y entonces todo está bajo su control, hermano. Todo está bajo el control de nuestro Señor Jesús. Y yo te invito a que sigamos adelante, sigamos siguiendo al buen pastor, que escuchemos su voz y que lo sigamos, hermano. Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has permitido abrir este libro. Y que, aunque a veces a mí me faltan palabras, Señor, pero mira, las palabras que yo leo a veces son contundentes. Como cuando escuchamos que dice que aunque estemos muertos, viviremos porque creemos en Jesús, ¿sí? Él es la resurrección y la vida, ¿sí? Porque hemos pasado de muerte a vida. Entonces son palabras que deben traer confianza a nosotros como creyentes, Señor. Y hoy hemos entendido que tú eres el buen pastor. Diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor.
Y hoy nos sigues dirigiendo en medio de dificultades. Tú eres el buen pastor que nos vas a proteger de cualquier enfermedad, Señor. Sí, porque hemos confiado en ti, Señor. Tú hasta este momento tú has protegido a la iglesia de Betel, Señor. Y has protegido a muchas iglesias, a muchos creyentes. Y hoy te pido por los líderes, Señor. Te pido por nosotros, aquellos que nos has puesto al frente, Señor. Que nos hagas aptos, Señor. Que nos des sabiduría, Señor. Que entendamos que no somos los dueños del rebaño, Señor. Tú eres el dueño. Nosotros simplemente somos colaboradores. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Bendice a las iglesias, Señor. Bendice a los pastores en este día, Señor. Bendice los mensajes que se están dando en este día. Y te agradecemos por todas tus bondades. Te pido por la iglesia de Betel, por todos sus congregantes y también que tú restablezcas a aquellos que han estado enfermos. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.